y Ayalón. Bien, ya estamos en contacto con la legisladora provincial del Partido Verde, Victoria Boto. Levin Samuel lo saluda, legisladora. ¿Cómo anda? Bien, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bien, de visita en la localidad mediterránea, entendiendo de que el trabajo de un legislador provincial es abarcativo, ¿no? Y focalizando en temas tan centrales como es el ámbito de salud. Hoy nos convoca a hablar respecto a la ley denominada Doctor Pedro Rocha. Los alcances de esta ley es abarcativa, ¿no? Y entendiendo la gravedad y la contención y la cobertura que se puede realizar para aquellos chicos que padecen desde horas tempranas un cáncer, ¿cuál es el sentir y el espíritu de este proyecto, legisladora? Sí, exactamente. Estamos visitando Tolwyn para dar a conocer el proyecto de ley que vos muy bien comentabas recién. El proyecto de ley es un proyecto que crea el programa integral de acompañamiento a las familias y a los niños y niñas que atraviesan el cáncer. Esta ley se denomina Pedro Rocha como un homenaje al doctor Rocha, que fue uno de los primeros pediatras en la ciudad de Río Grande, que ejerció por 37 años la profesión en la ciudad de Río Grande, y quienes lo conocieron saben que además de haber sido el médico del pueblo, como le decimos nosotros, ha sido un profesional que siempre ejerció con muchísimo amor, que le hacía un seguimiento muy personalizado a sus pacientes, ha tenido que ser el médico de cabecera de muchos de los niños y niñas que en Río Grande atravesaron el cáncer y han sido derivados a Buenos Aires para su tratamiento, y él llamaba todos los días a los equipos médicos de Buenos Aires, a las familias, para hacer un seguimiento, y un poco es el espíritu de esta ley, ¿no? Esa forma que el doctor Rocha tenía de ejercer la profesión es lo que buscamos que sea una política de Estado, en definitiva. Nosotros tenemos por datos estadísticos del Instituto Nacional del Cáncer que el 100% de los niños de nuestra provincia, sean de Ushuaia, de Tolwyn, de Río Grande, que atraviesan el cáncer, son tratados en la ciudad autónoma de Buenos Aires para realizar las quimioterapias, los rayos o las intervenciones, digamos, las operaciones que haya que hacer, se derivan a Buenos Aires. Entonces, eso lo que genera es una gran complicación en las familias, sobre todo porque los tratamientos generalmente son de 1 año, 2 años, y las familias tienen que prácticamente dividirse y irse la madre mayoritariamente con los hijos a Buenos Aires, el padre quedarse con el resto de los hijos en la provincia, con muchísimas dificultades, porque te imaginarás, Lenín, que te vas a Buenos Aires y no tenés parientes, amigos que te puedan hacer de red de contención. Entonces la sensación que tienen las familias es de una soledad absoluta para atravesar la enfermedad. Y el proyecto justamente lo que busca es crear un equipo interdisciplinario en la provincia que genere diagnósticos en tiempo y forma, que pueda hacer un seguimiento de esas derivaciones con los equipos médicos de Buenos Aires y sobre todo un trabajo de contención con las familias, pero a la vez amplía la cobertura, porque si bien hoy lo que es tratamiento de cáncer como quimioterapia, rayos y demás está cubierto al 100%, lo cierto es que hay otros aspectos que no tienen que ver únicamente con las drogas, sino con una mirada más de contexto del tratamiento que no están cubiertos. Entonces, por ejemplo, las obras sociales, si se tiene obra social, te cubren solo un acompañante para el niño derivado. Y la verdad es que todos los médicos evalúan que lo más importante es que el niño vea de manera muy muy seguida a su otro padre o madre, a sus hermanos, a la familia ampliada. Y con el proyecto de ley se generan coberturas para que eso pueda pasar, ¿no? Y no como lo que sucede en la actualidad, es que las familias tienen que estar haciendo rifas muchas veces para cubrir esos gastos extraordinarios. El objetivo de la ley es que las familias no hagan esas rifas y que se concentren 100% en el tratamiento de sus hijos, que es lo importante, y que todo lo demás esté cubierto por el Estado. Ese es el objetivo central de la ley. Legisladora, usted tocó temas tan centrales, ¿no? El desarraigo, lo que sufre un menor a la hora de despegarse de uno de sus progenitores, entendiendo que es vital poder generar más asistencia para que no se generen tantos trastornos, ¿no? Ya el hecho de padecer una enfermedad como es un cáncer, también el tema del desarraigo, alejarse de la querencia, sufrir este éxodo al ámbito nacional,
es vital la contención, ¿no? Y que se contemple y se aplique como una política de Estado, ¿no? En los cuales, bueno, se ha Totalmente. marcado como una ausencia en el transcurso de estos años y también hay varios precedentes en Tierra del Fuego y también hay una desventaja por la situación geográfica, ¿no? Que nos aleja de los centros de alta complejidad que de forma habitual están instalados en tal caso en Buenos Aires, ¿no? Exactamente, Levin. Y mira, muchos me preguntan por qué no una ley que cree un programa para todo tipo de cáncer. Y la diferencia entre el cáncer, digamos, no quiere decir que, porque a mí me tocó atravesar la enfermedad con mi mamá, ¿no? Uno siempre, en esto también obviamente que se juegan las experiencias propias, un montón de vivencias y de conocimientos de cómo son esas situaciones, digamos, el adulto que tiene cáncer también padece todo esto. Pero la diferencia entre los niños y los adultos, primero es que los niños tienen una situación de dependencia, digamos, de entrada por su edad, por su etapa de crecimiento y demás. Pero además esa misma etapa de crecimiento hace que el cáncer infantil sea mucho más agresivo que el cáncer de adultos, porque la enfermedad en un cuerpo en crecimiento avanza más rápidamente. Entonces, el tiempo, si bien en todo tipo de cáncer, el tiempo del tratamiento, el tiempo del diagnóstico y demás, juegan un papel importante, en los niños es duplicado eso, ¿no? O sea, el tiempo apremia y las intervenciones tienen que ser rápidas, oportunas, eficientes, y por eso la ley también contempla mecanismos para dar respuestas inmediatas, justamente teniendo en cuenta esta particularidad, ¿no? Que el cáncer infantil es muchísimo más agresivo y requiere muchísimo más atenciones complejas y tiene requerimientos más complejos que el cáncer adulto. Por eso una ley específica. Y la verdad es que hay varias provincias que tienen ley específica de cáncer infantil, pero nosotros lo trabajamos con madres, con padres que atravesaron la enfermedad, con asociaciones civiles que trabajan en la prevención, con fundaciones que trabajan en la contención a las familias, como la Fundación Flexer, e incluso la Fundación Pediátrica Argentina, que es la fundación del Hospital Garrahan, y lo que los profesionales nos decían es que sería la primera ley del país con una mirada integral, que generalmente las leyes están enfocadas a garantizar los tratamientos médicos, pero se pierde de vista toda la tarea de cuidados y todo el contexto familiar que implica atravesar la enfermedad. Entonces, es importante para nuestra provincia poder sancionar esta ley, no solo para acompañar a las familias que le toca atravesar la enfermedad, sino porque a nivel nacional sentaríamos un precedente muy importante también. Dentro de lo innovado que tiene el espíritu de esta ley, también es vital el hecho de la información, ¿no? A veces se claudica en la comunidad en general por no contar con la información y al tener, digo, la información pertinente, también nos sensibiliza, nos genera esa empatía para aquella persona que padece también esta enfermedad y también los pormenores, que en realidad también no es un dato menor todo lo que se señala, por algo se contempla el hecho de cuidar la integridad del menor. Y digo, este trabajo se está realizando hoy en la localidad mediterránea, digo, generar charlas para poner en conocimiento en la comunidad, se va a extender en lo que refiere a la jornada y se tiene previsto a trasladarlo en el ámbito de las otras ciudades. Sí, nosotros, bueno, generamos estrategias en el marco de este contexto complejo también. Viste, la pandemia un poco nos obliga a tener un esquema de trabajo distinto al que hubiéramos pensado, ¿no? Yo recién charlaba con algunos vecinos acá en Tolwyn que yo asumí en la legislatura en diciembre del 2019 y nuestra planificación de trabajo legislativo incluía foros ciudadanos, o sea, espacios de debate con los vecinos y las vecinas en las 3 ciudades, donde permanentemente pongamos en común los proyectos que íbamos presentando. Bueno, eso no lo pudimos hacer. Primero por el aislamiento estricto, después por el corte de comunicación entre las ciudades. De hecho, yo viajé poco a Tolwyn y a Río Grande porque obviamente que dábamos el ejemplo con las recomendaciones sanitarias de tratar de moverse lo menos posible, de no generar reuniones ahora de más de 30 personas, pero en su momento ni siquiera esas reuniones podíamos hacer. Entonces, durante todo ese periodo tratamos de adaptarnos a la virtualidad. Hicimos varios conversatorios virtuales de todos los proyectos de ley nuestros, porque yo tengo 32 proyectos de ley presentados, 2 ya fueron sancionados, uno tiene que ver con la violencia de género y el otro con el transporte gratuito entre ciudades para personas con discapacidad, que esos ya están sancionados como ley.
y también hicimos de oncopediatría, o sea, de esta ley de cáncer infantil virtual. Y ahora que podemos más, el plan de vacunación nos permite mayor movilidad, estamos recorriendo las ciudades. Ya estuvimos en Río Grande, ahora estamos en Tolwyn y en Ushuaia difundiendo el proyecto. Legisladora, dentro de este contexto de pandemia donde se han arbitrado los medios de las diferentes multiplataformas, ¿no? Esto se trasladó a la feria virtual, digo, con charlas para interiorizarse y digo, también poder cruzar experiencia como usted bien lo señalaba, entendiendo de que la presencialidad la tenemos muy acotada, ¿no? Y también prima el hecho del cuidado de todos, ¿no? En este ámbito ustedes también han trabajado en el transcurso de este periodo para dar a conocer el sentir de la ley. Sí, hicimos un conversatorio que duró más de casi 3 horas, donde tuvimos la presencia de Adriana Pérez, que es una madre de Río Grande, que su hijo Tiago atravesó la enfermedad y regresó recientemente a Río Grande con un diagnóstico de remisión de la enfermedad, por suerte, y gracias a los tratamientos y todo, pero bueno, junto a un grupo de madres fueron ellas quienes me plantearon la necesidad e inmediatamente nos pusimos a trabajar. Estuvieron representantes de la Fundación Flexer, estuvo el pediatra que es oncólogo infantil también, el doctor Pelle, que es a nivel nacional una eminencia en el tema, estuvo Densi Corradini, que es la viuda del doctor Rocha, contando también un poco la experiencia del doctor y bueno, dando su apoyo también al proyecto de ley, y bueno, yo pude contar los pormenores de la ley. Eso hicimos un conversatorio virtual, vamos a estar seguramente replicando lo que hablamos a través de las redes sociales, y hay que maximizar un poco la llegada en redes sociales y obviamente el rol que ustedes como periodistas y a través de los medios de comunicación, la posibilidad que vos hoy me brindás de poder a través tuyo llegarle a las casas de los vecinos y las vecinas de Tolwyn, para nosotros son espacios muy importantes, porque como te decía, la realidad hoy es más acotada de lo que estamos acostumbrados o de lo que nos gustaría, y los medios de comunicación cumplen un rol muy importante en ese contexto, así que te agradezco enormemente la posibilidad que me estás brindando de poder explicar el proyecto y de contar las actividades que venimos realizando. Por favor, legisladora, para eso estamos, digo, somos interlocutores de la realidad que se vive, ¿no? Por último, legisladora, entendiendo de que es integrante de un núcleo que depende de voluntades, ¿no es cierto?, como es el ámbito legislativo. Ya las charlas con sus pares para que esto tome curso y se transforme en ley, ¿es un hecho? Sí, hemos hablado con los 6 bloques que actualmente componen la legislatura provincial, todos han expresado su voluntad de acompañar el proyecto, no solo los bloques de la legislatura de la provincia, sino que también los consejos deliberantes, incluso el Consejo Deliberante de Tolwyn y el intendente de la ciudad de Tolwyn, con quien también nos vamos a reunir en el transcurso del día de hoy, también han expresado su acompañamiento al proyecto de ley. Los 3 consejos deliberantes de Ushuaia, Río Grande y de Tolwyn sacaron resoluciones a favor y celebrando el proyecto, y los 6 bloques de la Cámara Legislativa me han expresado la voluntad de aprobarlo. Lo que hicimos nosotros en una reunión de comisión antes del receso legislativo, comisión número 5, que es la Comisión de Salud, es mandarle el proyecto al Ejecutivo Provincial para que el Ejecutivo dé su mirada. ¿Y por qué esto, Levin? Porque es una ley que nosotros consideramos central, y la verdad es que no queremos atravesar ni por un veto ni por un incumplimiento, que toda ley que se cumple de todo el trabajo damos a las profesionales, a los hospitales públicos que hacen, vienen niños para curar la enfermedad, se hacen en Buenos Aires, pero los tratamientos que son cuidados paliativos para disminuir el dolor, porque no va a haber cura, esos tratamientos para mejorar la calidad de vida de los niños, eso se hace en Ushuaia y en Río Grande. Y hemos trabajado también con los equipos profesionales, hemos escuchado a las madres, a los padres,